Bueno, pues seguimos con definiciones y formas de expresar, ¿vale? Una función. Una función de una variable se puede expresar como i igual a f de x, ¿vale? Y tenemos que distinguir que la variable independiente en este caso es la x y la variable dependiente, que también podemos llamar imagen, que muchas veces se llama imagen, se representa por y o por f de x, ¿vale? Yo os he puesto aquí 3 ejemplos para que veamos cómo algo que verbalizamos yo lo puedo poner como una función, ¿vale? Como una fórmula, que al final es lo que voy a utilizar. Este ejemplo es el que viene en el libro. El área de un cuadrado. ¿Cómo calculo yo el área de un cuadrado? Pues el área del cuadrado, yo lo que hago es multiplico su lado 2 veces, ¿vale? Hago el lado al cuadrado. Pues yo diría que si el lado es igual a x, porque yo no sé cuánto vale el lado del cuadrado y yo estoy intentando generalizar una fórmula para que valga siempre, ¿vale? Pues diría que la función sería y igual a x al cuadrado. O expresado de otra forma, que f de x es igual a x al cuadrado, ¿vale? Esa sería la fórmula. ¿Cuál sería la variable independiente en la fórmula de esa función? Pues la x, ¿vale? Y la variable dependiente sería f de x o y, ¿vale? Dos formas de expresarlo. ¿Por qué es la variable dependiente? Porque depende de la x, ¿vale? Depende del valor de la x. Seguimos con el siguiente ejemplo. Pues el gasto mensual de una familia, medido en euros, ¿vale? Según los ingresos. Un gasto, es decir, una fórmula que me dé un gasto que no sea excesivo, ¿vale? Mensual. Pues yo digo, bueno, pues que el gasto sería 210 más 0,5 por los ingresos, ¿vale? Es una fórmula. Pues si yo eso quiero transformarlo a una forma de función, teniendo en cuenta que los ingresos para cada una de las familias es algo distinto, no conozco, entonces le puedo decir que esos ingresos valen x, pues la fórmula sería igual a 210 más 0,5 por x, ¿vale? O lo que es lo mismo, f de x, perdón, igual a 210 más 0,5 por x. Una cosa que no os he dicho antes, ¿por qué son funciones? Primero el área del cuadrado. El lado del cuadrado es distinto para cada uno de los cuadrados, ¿vale? Pues entonces, si yo le doy un valor a la x, voy a tener un valor para la y, solo un valor. Con los ingresos pasa lo mismo. Si yo tengo un número de ingresos, el gasto va a ser 1, no va a ser más de 1. Entonces yo para cada una de estas x obtengo una sola y, ¿vale? Que es la definición de función. Pues son funciones. ¿Cuál es la variable independiente? Pues la variable independiente, la x. Y la variable dependiente, pues la y o f de x. La expresión es la misma, ¿vale? Y por último, yo tengo una situación que tengo en una urbanización o un piso o de vecinos o en algo parecido, una cantidad de agua en un depósito y quiero saber qué cantidad de agua corresponde a cada uno de los vecinos según el número de familias que vivan en esa urbanización, en ese piso, ¿vale? Pues yo diría que la cantidad de agua, si el depósito son 3.500 litros, la cantidad de agua que le corresponde a cada familia será 3.500 dividido entre el número de familias. Si yo quiero saber, dependiendo del número de familias, qué cantidad de agua tendría cada una con un depósito de 3.500 litros, mi variable, mi x, sería el número de familias, ¿vale? Entonces yo esto, la forma de expresarlo sería y igual a 3.500 partido de x, ¿vale? O lo mismo que hemos hecho antes. F de x igual a 3.500 partido de x. Variable independiente, la x. Variable dependiente, la y. ¿Vale? ¿Es una función? Sí, porque si hay un número de familias, le va a corresponder una cantidad de agua, no más de una, ¿vale?
y más cosas, más cosas. Siempre expreso o estoy expresando la función como y igual a x al cuadrado, ¿vale? Y es en función de x. Yo podría decir, o llamarle, en vez de decir que el lado, en este ejemplo, el lado del cuadrado es x, decir que el lado es L, ¿vale? ¿Y la función cómo la representaría? Pues yo diría que y es igual a L al cuadrado. Y ahora, ¿en función de quién está la función? ¿En función de x o en función de qué? En función de L. Pues yo ahora para expresarlo, en vez de poner f de x, diría f de L igual a L al cuadrado, ¿vale? Y estoy haciendo lo mismo.